Y de las declaraciones de las últimas horas, la que más está dando de qué hablar es la de Núñez Feijóo, relacionando la regularización de migrantes con la alteración del censo. Escuchen. Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de 2 millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas. Pues bien, poco después y ante las dudas suscitadas, el Partido Popular ha hecho algunas aclaraciones. Elena. Sí, aseguran los populares que a través de la ley de nietos para residentes ausentes y también con la regularización masiva de inmigrantes se va a ampliar el censo municipal y que esto a medio plazo, dicen, va a alterar también el censo electoral y que esto es precisamente, denuncian, lo que está buscando el Gobierno. Contestan desde la Moncloa tajantes, es un bulo y además el Partido Popular sabe perfectamente que es un bulo. La regularización lo que implica es un permiso de residencia, un permiso de trabajo y no la nacionalidad, imprescindible para votar en las generales y en las autonómicas. Hoy hemos visto al PP entrar en un marco argumental que hasta ahora solo Vox defendía o sostenía con el tema de la regularización de los migrantes, y es el marco de que el gobierno está haciendo esto, va a regularizar a cientos de miles de personas para que le voten. La idea de que ya los españoles no votan al PSOE porque el PSOE lo ha hecho todo tan mal, que necesita regularizar inmigrantes para que le voten. Feijóo lo mete todo en una coctelera, esto con la regularización de la concesión de la nacionalidad a hijos y nietos de las víctimas del franquismo que tuvieron que exiliarse por la guerra civil. Es algo que prevé la Ley de Memoria Democrática. Feijóo lo mete todo ahí en la coctelera y le dice esto a Pedro Sánchez. Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de 2 millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas. Feijóo, alineado en esto con Ayuso. La presidenta de Madrid también defiende la tesis de la alteración del censo electoral. Esto se está haciendo solo con fines electoralistas, sin ningún rigor. Y, por cierto, cuando la Administración General del Estado está bloqueada en estos procedimientos. De ahí las largas colas y de ahí las largas esperas. No saben ni siquiera gestionar lo que proponen. Esto es sencillamente una trampa para provocar, que puede alterar el censo electoral. Claro, uno escucha esto y piensa, coño, claro, pues en las próximas elecciones generales toda esta gente irá a votar. Pero es que en las próximas elecciones generales quienes se regularizan ahora no van a poder ir a votar porque para votar en unas elecciones generales necesitas la nacionalidad española, y aquí lo que se le da es la regularización, que no es la nacionalidad española. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches. Los populares dicen estar preocupados porque el gobierno está entregando la capacidad de votar a gente nacida fuera de España y lo defienden mezclando dos medidas distintas. Por un lado, la regularización, que otorgaría el permiso de residencia, que no la nacionalidad, a 500.000 de personas. Ninguna de ellas podría obtener un DNI español para poder votar antes de los 2 años, es decir, no adquirirían ese derecho antes de 2027, que es cuando están previstas las próximas generales. El periodo de 2 años, de hecho, es el camino corto para un grupo de países concretos con los que España tiene acuerdo, como los iberoamericanos, Andorra o Portugal. El resto tiene que cumplir con 10 años de residencia antes de obtener la nacionalidad y, por tanto, el derecho a voto en unas generales. El otro supuesto al que se refiere Feijóo está recogido en la Ley de Memoria Democrática y permite optar a la nacionalidad a los nietos de los exiliados. En la Ley de 2007 ya se otorgaba a los hijos y en 2022 se amplió a los nietos. En este caso sí obtendrían la nacionalidad. No se conoce el número de beneficiarios porque todavía están en proceso de aprobarse, pero sí que 2.300.000 personas lo han solicitado. Carlos, ¿qué te sugiere esto? Mira, Feijóo es gallego. Yo he estado con Feijóo dando mítines en Argentina. He viajado con Feijóo a dar mítines en Argentina. Feijóo conoce muy bien Estaba esto. él, tú lo cubrías. No. Bueno, sí, quiero decir, he seguido, pero he seguido no siendo corresponsal, sino viajando incluso desde aquí. Quiero decir que hubo una época en que como se votaba mucho en Argentina, luego se cambió el sistema de voto y vota poquísima gente, pero el voto en Argentina era decisivo para las elecciones gallegas, iban allí todos. Quiero decir, lo digo para decir que Feijóo conoce muy bien este tema. No estamos hablando de una persona que desconozca este mundo. Que toca de oídas. No toca de oídas, sabe muy bien de qué va esto. Y sabe que está diciendo una ridiculez espantosa. O sea, sabe perfectamente, que conozco a Feijóo hace muchos años, es una persona inteligente y de este tema sabe.
porque además le interesa, y como todos los gallegos tiene mucha familia afuera y ha viajado mucho y conoce el mundo de la inmigración, sabe el porcentaje de voto que hay también, sabe muchas cosas. Y sabe que lo que está diciendo, o sea, es que para mí es muy relevante. Es muy relevante de dónde estamos. Que alguien como Alberto Núñez Feijóo, que conoce perfectamente lo difícil que es sacar la nacionalidad española, que no es una cosa que se hace en media hora, los años que cuesta, el bajísimo porcentaje de gente que además de toda esa que luego se nacionaliza, el bajo porcentaje de gente que vota, que también es porque siguen estando... Y además sabe que los que votan luego, después de los que votan, resulta que mayoritariamente votan conservador, como se demuestra en Madrid, donde Ayuso tiene una presencia en el voto latino fortísimo que le ha dado grandes alegrías al PP de Madrid su entrada en el voto latino. O sea, sabe perfectamente que lo que está diciendo es una ridiculez. Y lo dice igualmente. Y lo dice como estrategia política, porque está viendo lo que están viendo sus asesores, las redes, y sobre todo está viendo a Vox, está viendo el discurso de Vox, de la misma manera que el otro día, que a mí también me descoloca, yo es que me quiero seguir descolocando, Feijóo en contra de Mercosur, cuando todo el PP ha estado a favor de Mercosur. ¿Todo esto de dónde deriva? De que tiene una presión de Vox y de que están mirando las redes sociales y los bulos que van creciendo en las redes sociales, como esto de la gran sustitución, que ahora de repente van a venir 3 millones de personas a votar a Sánchez, que es una ridiculez, y va y lo compra. Marisol y Manuel. Bueno, yo creo que donde estamos es en campaña electoral. Estamos en la campaña electoral. ¿Se puede hacer campaña electoral sin bulos? Bueno, ya, sí, se y de puede, hecho se puede y se debe. Pero sobre todo se puede, no y pasa además, nada. No, es que seguro que hay argumentos para mostrarse en contra de la regularización del gobierno. Pues puede explicarlo el PP, pues igual puede decir que no le parece bien que sea por decreto, que tenía que haberlo llevado al Congreso, que no tiene el gobierno una mayoría suficiente para aprobarlo. O sea, hay argumentos, pero no se puede mantener falsedades. Yo lo atribuyo al nerviosismo por el crecimiento de Vox, que es que está siendo sideral. O sea, tenemos ya a Santiago Abascal viviendo prácticamente estas 2 semanas en Aragón, recorriendo todas las provincias, citabas lo de Mercosur, ¿no? Contra Mercosur, que ha cambiado también la posición del PP, dirigiendo su discurso otra vez al campo, anti-inmigración, y yo creo que eso es lo que obliga a Feijóo a asumir ese marco, ¿no? Parece, según las encuestas, que Azcón no va a mejorar mucho su resultado y quien va a dar el subidón otra vez va a ser Vox, y entonces pues yo creo que vamos a estar con tiras y aflojas durante estas 2 semanas. Bueno, mis compañeros de tertulia, que son mucho más generosos que yo, ha dicho Carlos que Feijóo es inteligente. Yo no lo sé, no tengo pruebas ni a favor ni en contra. Pero de todas formas, a mí lo Estás que no... muy duro hoy, ¿eh? Pero por favor, estoy diciendo lo más gallego posible. Que no se está 30 años en política a ese nivel sin Bueno, ahí sí que te puedo dar una larga lista, ¿eh? Venga, pero, vale, o sea, yo no sé, yo no tengo prueba ni a favor ni en contra de que sea inteligente. Lo que sí creo... Es que se lo sabe, esto no, sí, es lo que sabemos. sí creo, no que Venga, se al sabe, fondo del asunto. Lo que sí que creo es que alguien inteligente no dice, creo que dijiste sandeces o algo similar, ridiculeces, miente permanentemente y... como decíais los dos, cambia permanentemente, como con Mercosur o como con otras cuestiones, porque teme que Vox le coma el terreno, sobre todo cuando lleva 1 año o más de 1 año con esa estrategia y no da juego. Y luego, segundo, que se puede hacer campaña sin bulos. Bueno, el caso de Feijóo no lo sé. Sí sé una cosa, la primera gran campaña con bulos de fake news vomitiva que se hizo en este país fue la campaña con la que Feijóo llegó por primera vez a la Xunta de Galicia como presidente contra Touriño y el Bloque. Eso sí lo sé, porque esos son hechos y las mentiras están ahí y publicadas. Sí, no, yo solo quería añadir que es muy interesante lo que ha pasado en el PP con la regularización, porque nos demuestra el giro brutal que han dado la política española y el PP. La regularización llegó de la mano de la Iglesia, que tiene, históricamente, si no ya no entendemos nada, históricamente ha tenido la mayor ONG del mundo. Y sobre todo ha tenido una influencia históricamente en el PP muy fuerte. La Iglesia aprieta al PP y le dice, oye, tienes que aceptar la ILP de la Iniciativa Legislativa Popular. ¿Por qué? Porque la Iglesia está en los barrios y está diciendo, oiga, es que esta gente necesita esa regulación porque es gente que está trabajando, es gente que está en las casas de nuestros abuelos, de nuestros padres, la gente que está haciendo trabajo necesita esa regularización. Lo dicen los empresarios, lo dice la Iglesia y el PP lo compró en aquel momento, votó a favor de que se empezara a tramitar esto y 2 años después dice que esto es un escándalo. Ana López, muy buenos días. Pues nada.
Ana, ¿a ti qué te parecen estas palabras de Núñez Feijóo? Bueno, yo creo que estas palabras hay que marcarlas en esa propuesta de regularización que evidentemente lanza el gobierno de Sánchez y que tienen una lectura internacional y nacional muy importante, interesante desde el punto de vista de la lógica política. ¿Por qué desde el punto de vista internacional? Porque Sánchez está rompiendo con la tendencia global respecto a la política migratoria. Lo estamos viendo con la América de Trump, con los matones de la ICE, pero también con sus colegas socialdemócratas. Os voy a dar un dato. Olaf Scholz, cuando era canciller en Alemania, el 3 de mayo de 2024, concede una entrevista a Der Spiegel y dice: deportaremos más y más rápido, el socialdemócrata. Y luego tenemos en Dinamarca, cuando también la socialdemócrata está aplicando la política migratoria más dura de toda la Unión Europea. Un ejemplo, ha aprobado una ley en la que se puede desalojar al 50% de un barrio si tiene personas que ella considera no occidentales. Con lo cual, el mensaje internacional es muy importante para Sánchez. Nosotros ponemos en el centro a las personas. ¿Esto qué está provocando? Que a nivel nacional tenga un efecto en su principal adversario, que es PP. Y aquí entran las declaraciones de Feijóo. ¿Qué pasa con Feijóo y con el Partido Popular, especialmente cuando llega Vox en 2013 y en 2018, cuando entra en la Junta de Andalucía? Que el PP tiene una posición incómoda porque no ha resuelto el modelo de inmigración que tiene. Y además, a medida que Vox empieza a aumentar y tener éxito electoral, el discurso del PP todavía se posiciona como más blando para su electorado. Y además es que esta semana hemos visto como uno de los principales aliados del Partido Popular, como es la Iglesia, está apoyando esta medida. Con lo cual, yo creo que aquí Feijóo vuelve a no resolver un problema que ya tenía su partido, que es el modelo de inmigración, pero que además se agrava por esa confrontación con Vox. Ahora la incógnita será ver hasta qué punto escala el mensaje racista y xenófobo que está tomando las palabras de Feijóo, porque ya hemos visto que ha comprado el marco de la ocupación y que también está aplicando esa dosis de bulos como acabamos de escuchar. ¿A vosotros, Paloma, qué os parecen las palabras de Feijóo? Bueno, a mí sí que me sorprende que en las últimas horas hemos visto hablar no tanto del censo en sí, el padrón, la población, evidentemente, si regularizas a personas cambia el censo, no el censo electoral, ¿no? Que es cuando ya hablamos del derecho a voto, sobre todo por lo que dice la ley, ¿no? Que tampoco vamos a ir al detalle, pero incluso en los países que tienen, digamos, una posibilidad por acuerdos de rapidez, hablamos de que lo antes que pudieran votar, que nunca es, porque los plazos de regularización casi siempre se retrasan, mínimo serían 2 años, yo creo que sería más, o sea que no sé cuándo hablan de medio plazo a qué se refieren, desde luego para unas elecciones generales yo eso creo que es del todo imposible, Silvia. Pienso que el PP se opone y es verdad que también está afectado e influido porque creo que la política migratoria de España ahora mismo es única en Europa y no solo en gobiernos conservadores. Creo que Ana citaba precisamente el anterior gobierno socialdemócrata alemán que inicia precisamente, digamos, una de las políticas más restrictivas y yo también creo que tiene mucho que ver con el contexto internacional, sí lo creo. Creo que la población y las sociedades ahora están siendo muy sensibles a cosas que estamos viendo que no podríamos ni habernos imaginado no hace tanto, especialmente en Estados Unidos. Por cierto, un país que han levantado los inmigrantes y creo que hay que decirlo, especialmente los latinoamericanos, y creo que no podemos, o sea, sí creo que hay motivos políticos, por supuesto, detrás de la decisión del Gobierno de España. Creo que tiene que ver, por un lado, con ese marco internacional y con proyectar una política distinta. Creo que también tiene que ver con cambiar el marco de la conversación, no tengo ninguna duda, pero esto del censo electoral yo sinceramente no lo veo y no lo entiendo. Me llama todos los países europeos. A mí me llama la atención la reflexión de Feijóo porque hace pensar qué ha sucedido con otras regularizaciones llevadas a cabo, por ejemplo, por el Partido Popular. Si tenían en ese caso el objetivo de alterar el censo electoral. Es decir, los exiliados venezolanos llegados a Madrid han cambiado el censo electoral en Madrid. ¿En qué sentido han cambiado el censo electoral en la Comunidad de Madrid estos exiliados venezolanos? Eso sí que votan clarísimamente mayoritariamente derecha, es muy evidente. Claro, entonces, cuando se abre las puertas a exiliados venezolanos en Madrid, ¿se hace por el objetivo de cambiar el censo electoral? Porque claro, el propio José María Aznar, en su momento, también llevó a cabo, creo que, si no me equivoco, hablo de memoria, pero creo que fueron 5 procedimientos extraordinarios de regularización.
Silvia, ¿El objetivo era cambiar el censo electoral? Y cuando Gallardón hizo la ley para los sefardíes, que todos los sefardíes los descendientes de sefardíes pudieran tener nacionalidad española, ¿estaba cambiando el censo electoral? Pues y que no, el PP apoyó. Una decisión claro, que la hizo Gallardón. Y salió en tromba el PP diciendo que qué bien. Es que son decisiones de país, de decir, bueno, los nietos de los exiliados... Según va aumentando la población, regularizas. Yo creo que es así. Precisamente, gobiernos del Partido Popular lo han hecho. Un proceso de regularización de inmigrantes que hay que calificar de ejemplar. El de Aznar hasta en 3 ocasiones. En 2 años se ha regularizado la situación de más de 400.000 personas en procesos extraordinarios. Y es curioso porque el Partido Popular hace poco más de un año sí que apoyaba esa regularización, pero ahora dice que no así, no con regularizaciones masivas, aunque eso es exactamente lo que hizo Aznar en 3 ocasiones. El PP dice hoy que esta regularización de inmigrantes es ilegal. Las regularizaciones masivas son ilegales y que lo que hay que hacer es regularizar persona a persona. Nosotros no hemos cambiado de opinión. Lo repiten una y otra vez. Nosotros no hemos cambiado nuestra postura. Pero esa postura de hoy choca con el Feijóo de 2024. Los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España pero que no obtienen papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones. No solo con Feijóo, también con otras caras conocidas de las filas populares. Hay cientos de miles de personas en España que están, como dice usted, en la economía sumergida, que están trabajando, y a estas personas, a estos seres humanos hay que darles una salida. Faltaría más. Lejos de ese faltaría más, Feijóo habla hoy, al igual que la ultraderecha de Vox, de efecto llamada. Dice que la ilegalidad se premia, un tono que ha ido endureciendo en los últimos meses. No se puede convertir lo irregular en regular. Cuando lo ilegal lo conviertes en legal, automáticamente se acabó el Estado de Derecho. Aunque precisamente gobiernos del Partido Popular lo han hecho. Un proceso de regularización de inmigrantes que hay que calificar de ejemplar. El de Aznar hasta en 3 ocasiones. En 2 años se ha regularizado la situación de más de 400.000 personas en procesos extraordinarios. El gobierno hoy se la recuerda y niega un efecto llamada. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración. Lanzan además un mensaje al PP. Para regularizarse se debe carecer de antecedentes penales.